hay datos oficiales sobre el censo. ¿Qué va a hacer en este caso el gobierno? ¿Va a convocar al INE para que dé un nuevo informe? ¿Qué va a hacer? ¿Qué propuesta tiene el gobierno en este caso, ministro? Bueno, sobre el pacto fiscal, ustedes comprenderán que hay una serie de requisitos que son imprescindibles para trabajar igual la construcción de un nuevo sistema de redistribución de recursos económicos en favor de las regiones y de los bolivianos y las bolivianas. Y nuestra posición es que estos requisitos previos tienen que cumplirse. Lo peor que nos puede ocurrir es particularmente este año, es convertir el pacto fiscal en una bandera política. El pacto fiscal es demasiado importante como para reducir simplemente a una campaña política. El pacto fiscal tiene que ver fundamentalmente con un sistema equitativo, justo, ecuánime de distribución, de redistribución de los recursos en favor de los y las ciudadanas de todo el país, atendiendo, por supuesto, un conjunto de factores que tendrá que deliberarse oportunamente con todos los actores. El pacto fiscal, por lo tanto, tiene que ser una construcción estatal y por lo tanto tiene que ser un bien público que sirva de manera sostenida y que en lugar de generarnos conflictos, como pretenden algunos señores, más bien nos genere un gran acuerdo nacional. Buenas noches, viernes 7 de febrero del año 2014, programa 18 del año 1929 del ciclo. Estoy con el primer presidente del comité, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, don Teófilo Caballero, y con el secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, don José Luis Parada, porque creo que es importante que hablemos sobre el pacto fiscal y sobre esta especie de disculpa del ministro Quintana, que dice que esto va a ser una campaña política. Argumenta, y primero gracias a los dos por venir, argumenta el ministro Quintana que no está terminado el censo. ¿Cuál es la respuesta que tiene el Comité Pro Santa Cruz? Porque en función del censo vinieron los ministros a conversar en el mes de septiembre y lograron hacer comisiones con ustedes, que después no las cumplieron, no sé, pero el tema es que en función de esos datos vinieron a conversar con ustedes. Así es. ¿Sí? Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, en realidad el tema del pacto fiscal, o sea, fue definido hace 4 años, es decir, cuando el gobierno, aprovechando los 2/3, aprobó la Ley Marco de Autonomía y en sus disposiciones transitorias 17ª, concretamente establece de que una vez que hayan transcurrido 6 meses de la entrega de los resultados oficiales del censo 2012, el gobierno tenía que preparar una propuesta, ¿no es cierto?, técnica de pacto fiscal para ser consensuado, ¿no es cierto?, ser socializado con la sociedad civil, ¿no es cierto?, para que después, fruto de ese consenso que hubiese habido entre el gobierno central, ¿no?, y municipios, gobernaciones, autonomías indígenas, originarios, campesinas, fruto de ese acuerdo se transforma en ley y a partir de ahí, ¿no es cierto?, el país profundice de verdad el tema de la autonomía, porque hay que entender que el pacto fiscal es la síntesis final de todo el proceso de la autonomía. Entonces, pero eso fue definido aquí en esta Ley Marco de Autonomía, fue definido hace 4 años, o sea, el pacto fiscal no es improvisado y ese plazo fue establecido en la Ley Marco de Autonomía. ¿El gobierno no lo tomó en cuenta? Parece que no se dejaron pisar con los plazos, ¿no es cierto? Sí que queremos pensar de buena fe, ¿no?, que no han tomado en cuenta esos plazos. Ahora, si cayó en un año electoral, eso es asunto, digamos, de los que lo establecieron en la ley. Nosotros como sociedad civil lo único que estamos exigiendo es que el gobierno cumpla la ley, o sea, nada más, o sea, que por lo menos en esta oportunidad sea respetuoso de la propia ley que ellos impulsaron. Cuando viene el gobierno en septiembre, ya hablábamos de los resultados definitivos del Censo Nacional de Población y Vivienda. ¿Es correcto? El 31 de julio del año 2013, el gobierno aprobó este decreto supremo 1672, ¿no es cierto?, que establece, incluso tiene un solo artículo. Este decreto dice textualmente, ¿no?, más o menos así, dice,
El Estado Nacional, dice, reconoce en forma oficial, ¿no es cierto?, el Censo Nacional de Población y Vivienda, preparado por el Instituto Nacional de Estadística, y se anexa el factor de distribución para que, ¿no es cierto?, se cumpla con la coparticipación tributaria y demás distribución establecida en ley. Lo firma el presidente Evo Morales Ayma. 31 de julio del año 2013, entonces el plazo de ese decreto fenecía el 31 de enero. Ahora, adjuntan, ahora, además, perdón, Teófilo, adjuntan todo, el Carlos, nivel de distribución por departamento, por provincia, absolutamente todo. No hay población que no esté contemplada aquí. Correcto. Listo. Ya. Ahora, la presencia del equipo del gabinete que vino en esa época, porque en el comité, que era lo que estábamos nosotros en esa época en pie de guerra, si vale el término, era porque, si te recordás, los resultados oficiales que dio el presidente Evo Morales el 23 de enero no coincidían, ¿no es cierto?, con los resultados que ese mismo día lo había anunciado la ministra de Planificación. Casualidad que la ministra lo anuncia y al ratito sale el decreto supremo. Entonces, la pelea era inmediato la distribución. Correcto, así. Entonces ahí vino el tema ese, ya cuando vino, ¿no es cierto?, el equipo técnico ese, representado por la ministra de Planificación. Bueno, y al final entramos pues en un proceso de consenso, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos actuado de buena fe, hemos creído, ¿no es cierto?, por lo menos en este momento, en la seriedad del gobierno. Estoy hablando de ese escenario, y fue por esa razón que aceptamos nosotros. ¿Hubo más de un diálogo, hubo más de una reunión con la ministra? Hubieron 2 reuniones, pero aparte de 2 reuniones hubieron contactos permanentes vía telefónica entre la ministra de Planificación y el presidente del Comité Pro Santa Cruz. O sea, ha habido, digamos, una relación muy amena y muy fluida en la cuestión del trabajo. Entonces, lo que tiene que quedar claro en la opinión pública es que los plazos están establecidos en ley. O sea, aquí no hay, digamos, de que están politizando, lo están tomando como bandera, sino que los plazos están establecidos en ley. Y el ciudadano, la gente, tiene que entender que si no se toca el tema del pacto fiscal, no hay autonomía, definitivamente, porque, ¿qué es lo que está pasando? El gobierno ha empezado muy sutilmente a traspasar competencia, el caso de la gobernación, por ejemplo, el último ha sido los prediarios, traspasa las competencias, no traspasa la plata. ¿Cómo se financian esos costos adicionales que el gobierno les endilga a los departamentos? Tienen que reducir sus programas de proyectos para las provincias. ¿Quién pierde? Pierde el ciudadano, o sea, pierde la gente, pierden las provincias, porque hay cuántos puentes hay, cuántos programas de irrigación en el campo, o cuántos pozos de agua potable se pueden perforar con todas esas cosas. Entonces es la gente, es el ciudadano el que va a perder, o sea, no es ni el gobernador o el alcalde o las autoridades electas, es el ciudadano. Entonces, por eso es que nosotros estamos en esta cruzada del tema del pacto fiscal, porque creo que es nuestra responsabilidad. Y bueno, lo que estamos exigiendo ahora es que simplemente el gobierno cumpla con su ley, o sea, nada más que eso estamos pidiendo. José Luis, en base a lo que dice Teófilo, no es improvisado el estudio del pacto fiscal. Vos traes un montón de documentos que prueban que el pacto fiscal ha sido motivo de análisis, de consensos y de conciliábulos por montones. Efectivamente. Carlos, en primer lugar, buenas noches. Un saludo también a Teófilo. Lo primero, complementando lo que dice Teófilo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas envía una carta con los techos presupuestarios a las entidades territoriales autónomas, en este caso gobernaciones, municipios y universidades, el 29 de julio. Envía, usted tiene este techo, y dice, aquí se están considerando los datos del censo de población y vivienda. El 29 no eran datos oficiales. ¿Por qué el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se toma la atribución sin estar el decreto oficializado y mandar los techos? Esto es para que podamos ver la discrecionalidad. Con relación a tu pregunta, cuando el 2008 el gobierno, en la desesperación esa, que como vio que había mucha plata y se le estaba yendo a las gobernaciones, a las universidades de los municipios, porque el barril de petróleo sube a $147. Entonces toma 2 medidas. Primero, que
como sube a 147... El doble de lo que cotizan en el barril de petróleo en Bolivia. El precio interno para la distribución de regalías. Es 10 veces más, ¿ya? Sí. Porque había una diferencia, bueno, de 30 ahora a 100 después. 70 dijo el vicepresidente en el programa de Magui Talavera. Es el cálculo que hacen para el presupuesto, cuando son 100. Entonces se roban 30%, o sea, entre comillas, porque lo dejan para después. El 2008 suceden dos eventos fundamentales en contra de la autonomía. Primero, y aliviar el tesoro que estaba con problemas. Primero, que el presupuesto de 12 meses del 2008, las petroleras te pagaban el 1, el 9, el 17 y el 25. Vos el 30 de cada mes tenías tu plata, las petroleras pagaban en el mes. Y después se hacía una pequeña conciliación y si salía a favor o en contra, pero no era más del 2%. El gobierno dice, no señores, a partir de ahora yacimientos, paga 90 días. Y 90 días. Como había tanta plata, ni universidades ni municipios, nadie reclamó. Nosotros fuimos los únicos que dijimos, oiga, en vez de 12 meses de presupuesto nos han bajado a 9. A 9, claro. Entonces, en términos reales, claro. Y esa plata, ese bypass, el Tesoro General de la Nación creó un fondo, ¿ya?, que no lo esperaba, y comenzó a más o menos ordenar sus cuentas y pensaron que había mucha plata y la largan. Entonces, ya te cortan el 2008 3 meses de presupuesto. Eso es el 25% de tu ingreso. Ya te bajaron porque te postergan el pago. Y se dan cuenta también que como tienen mucha plata las gobernaciones, utilizan el caso político, porque en ese tiempo habían 6 en manos de la oposición. Entonces, dicen, sáquenle el 75% del IDH para pagar la renta dignidad, porque el bonosol, llamada renta dignidad, no tiene sostenibilidad sin la plata de la región. Entonces, toman la medida y a las gobernaciones... O sea, en términos reales, y por favor, Teófilo, si querés intervenir, hacerlo, en términos reales, debiera ser un cheque de la gobernación el que pague la renta dignidad de las distintas gobernaciones y no del Estado. Exactamente. Solo para que tengas una idea, 12.000 millones de bolivianos es el recorte en los últimos 6 años. Son 1.770 millones de dólares. A las gobernaciones. A las 9 gobernaciones. Y la renta dignidad desde el 2008 que se paga hasta ahora son 1.444. Te faltan. Quiere decir que 300 millones están bailando por ahí. Pero como le dieron a los municipios 2/3, que se los vuelven a sacar e infla el presupuesto de los municipios. Porque eso también infla ficticiamente. No les llega esa plata porque la renta de dignidad ni siquiera la mandan. Simplemente hacen un débito automático. Entonces, ya esas dos medidas políticamente afectan. Entonces, a partir de ahí, con el gobernador que nos sentamos a evaluar todo este tema del IDH, la pelea que hubo en Cochabamba y todo, y en la evaluación dice, bueno, aquí hay que comenzar a hacer el seguimiento a todo lo que es el gasto público. Y comenzamos a trabajar, y se comienza a trabajar, y no porque esté aquí, Carlos, gracias a vos fuiste el único que a partir del 2008, cuando habían las cadenas a nivel nacional, posesionamos el tema del presupuesto general de la nación. A pesar de la parafernalia que tenía el gobierno, llegamos a posesionar la preocupación del gasto público. Y a partir de ahí se mueve toda la institucionalidad para buscar recuperar la institucionalidad de la hacienda pública. Entonces, hay libros como este, Pacto Fiscal, una oportunidad para la reforma de gestión pública y el cumplimiento de las nuevas metas de desarrollo del 2025. Y es Konrad Adenauer. Konrad Adenauer. Todo un libro donde la gobernación participa siempre. Por ejemplo, está Carlos Slim, que escribió en ese libro, y yo trabajo en otros. Aparte que se trabajó con el Comité Pro Santa Cruz también en lo que era la propuesta de pacto fiscal. Aquí tenés, por ejemplo, la Fundación Jubileo. La Fundación, un instrumento, pacto fiscal, un instrumento para la concertación entre la sociedad civil y el Estado. Tenés este otro libro que hace al sector estratégico, que es hidrocarburos, gasolinazo, subvención popular, el Estado y las petroleras. ¿Por qué? Porque es parte del análisis que hay que hacer, esto del CEDLA. Tenés este otro,
Análisis y perspectivas del Censo de Población y Vivienda 2012, donde también distintos autores y de distintas posiciones escriben. Tenés análisis de investigaciones, perspectivas políticas y económicas de los resultados del Censo 2012. Ya aquí se analiza la diferencia. Ahí escribe Carlos Romero Bonifaz. Escribe Arriba. Carlos Romero, sí, efectivamente, el ministro. Dice, los impactos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, yo tengo el artículo Perspectivas Políticas y Económicas de los resultados del censo, debate sobre el autorreconocimiento, análisis del censo 2012, cambios demográficos. O sea, ¿Quiénes trabajan no hay aquí? vuelta, está más que estudiado todo. ¿Quiénes trabajan aquí? Sí. No, o sea, lo que muestra el licenciado Parada es que marco teórico sobra. Hay, abunda, sobra, ya. sobra. El trabajo que hicimos nosotros como comité, que está acá, ¿no es cierto?, es precisamente fruto de la recopilación de todo un marco teórico que ya diferentes organizaciones... En eso también participó la gobernación. Pero claro. Claro. Pues, este es fruto de un trabajo interinstitucional, Ya. o sea, no es que es un trabajo, digamos, sacado de la noche a la mañana o agarrado de los pelos. Aquí han Ya. trabajado... O que se le ocurrió a alguien decir, ¿por qué no distribuimos esta Exactamente. carga? Es fruto de un trabajo de un equipo técnico de profesionales, ¿no es cierto?, de las entidades que coparticipan de esto, ¿no?, que se reunió durante más de 3 meses en Más el seno de 3 en el meses. seno del comité. Para terminar con esto, participa la universidad. Sí. Y La participa UNCA. el gobierno. Y participa el gobierno. Y aquí lineamientos de un pacto fiscal, problemas y opciones de política. Entonces, todos estos trabajos en los últimos 4 años, es más, hicimos un trabajo de estudios de la realidad boliviana, nuestro futuro en democracia representativa y la economía social de mercado para considerar todo este análisis con el modelo alemán, que es exitoso porque es el único que ha aguantado, un Estado fuerte, pero también un sector privado competitivo, en fin. Entonces, aquí nadie puede decir nada de que se ha improvisado. Tenemos todos los estudios habidos y por haber. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta información? Tiene tanta consistencia en lo que dice Teófilo, en el marco teórico, pero aquí hay una falta de transparencia de 2 aspectos fundamentales. Presupuesto general de la nación, quién es el que sabe cuánto se gasta. Lo vamos a ver posteriormente, y el censo de población y vivienda. Y el primer dato, entre 2001 y el 2012, el presupuesto general de la nación crece 6 veces. La primera pregunta, y están los análisis ahí, si hay 6 veces más plata, siente la gente que tiene 6 veces mejor educación, 6 veces mejor vivienda, 6 veces mejor salud, 6 veces mejor seguridad ciudadana. No hay, estamos igual o peor. Y aparte, el sector informal, que participa incrementando las recaudaciones del Estado que hacen la coparticipación. Entonces, hasta ahí se ha estudiado todas las alternativas que se refiere y demostramos con libro. Hay páginas web, Jubileo, están todas las fundaciones y todos los organismos internacionales. El PNUD tiene otra biblioteca aparte sobre pacto fiscal y las experiencias de afuera. Ok, vámonos al corte. Cuando volvamos, entramos ya a mirar el detalle de lo que se ha hecho, de lo que hay, de la plata que hay y de lo que se está gastando. Vamos.